Pues usted toca un punto muy importante, expresidente Alejandro Toledo, en este momento, porque lo que hasta el viernes era un asunto de violencia interno del Perú, pues terminó siendo un tema de debate internacional y comenzó por las acusaciones del presidente Alan García, quien denunció ese plan extrafronterizo con el fin de evitar la explotación de recursos naturales en la zona selvática peruana. Pero no solamente fue él, ya hoy la OEA mantuvo una sesión extraordinaria que fue citada para esclarecer los hechos de violencia que estremecieron al continente el pasado fin de semana. Perú, como país, sus representantes del gobierno fueron enfáticos en advertir que no usaron la fuerza de manera excesiva ni desbordada y que la prueba pues son los 24 policías masacrados por los manifestantes. Yo quiero, presidente, que me acompañe a ver este informe para que debatamos precisamente sobre ese tema concreto que preocupa hoy mucho y es si existen o no esas fuerzas extranacionales que quieren desestabilizar al Perú y su progreso. Hasta el pasado viernes, las protestas de los indígenas de Bagua, localidad ubicada a más de 700 kilómetros al norte de Lima, eran un problema local del Perú. Sin embargo, la atención generada por los disturbios que ocasionaron la muerte de 24 indígenas y 9 policías ya trascendió las fronteras. Compañeros. Estas fuertes manifestaciones habían iniciado el pasado 9 de abril y tenían como propósito oponerse a 9 decretos legislativos que fueron promulgados por el presidente peruano Alan García. La nueva normatividad regula el manejo de los recursos forestales e hídricos y facilita a las compañías extranjeras la perforación en busca de petróleo y gas en tierras que las comunidades indígenas consideran suyas y ancestrales. La huelga congregó por cerca de 2 meses a cerca de 3.000 nativos que bloquearon la carretera Fernando Belaúnde en Amazonas. El pasado viernes, miembros de la policía y del ejército peruano intentaron desalojar la vía, lo cual ocasionó un cruento enfrentamiento con los indígenas de que quedaron más de 30 víctimas mortales. En ese momento, la huelga pasó de ser un problema nacional a ocupar la atención de toda América Latina. Las reacciones no se hicieron esperar. El gobierno de Perú fue enfático en advertir que no usó la fuerza de manera excesiva en contra de la protesta indígena. Luego vino la persecución en contra del líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, a quien las autoridades de ese país lo señalan de ser el responsable de los disturbios que dejaron más de 30 muertos. El líder indígena, de quien se presumía había huido hacia Bolivia, sorpresivamente se presentó en las últimas horas en la sede de la Embajada de Nicaragua en Lima y solicitó asilo político. Acabo de recibir un informe de la Embajada de Nicaragua que dice lo siguiente: la Embajada de la República de Nicaragua en el Perú saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene bien a comunicarle que la tarde de hoy se refugió en esta misión diplomática el ciudadano señor Segundo Alberto Pizango Chota, identificado. El canciller de Perú, Antonio García Belaúnde, confirmó que el gobierno de Daniel Ortega ya concedió la protección. Hoy, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaba de manera enérgica los graves hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en la región amazónica del Perú, la OEA sesionó de manera extraordinaria para conocer de primera mano qué fue lo que pasó en la región de Bagua. Hay una conspiración en marcha que quiere evitar que utilicemos nuestras riquezas naturales para beneficio, crecimiento y calidad de vida de nuestro pueblo. Aunque el presidente de Perú, Alan García, no se refirió a nadie ni a ningún país en específico, congresistas, líderes políticos y hasta expresidentes de Bolivia manifestaron que detrás de los disturbios en Bagua, Perú, están Evo Morales y Hugo Chávez. La noche de RCN conoció esta carta, en la cual el presidente de Bolivia se dirige a los asistentes de la Cuarta Cumbre Continental de Pueblos Indígenas. A este encuentro, realizado en Perú el pasado 29 de mayo, asistió el líder indígena Alberto Pizango, hoy señalado por las autoridades peruanas como el responsable intelectual de los disturbios. En el texto de la misiva, Evo Morales le decía esto a los representantes indígenas. Este es el momento para que todos sepan que nuestra lucha no termina, que de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución. Este es el momento de la segunda y definitiva independencia. El contenido de esta carta ha llevado al congresista peruano Luis González Posada a decir que existe una conexión entre los violentos actos ocurridos en la Amazonía peruana y la misiva enviada por Morales incitando a la rebelión. En Bolivia, el vicepresidente Álvaro García Linera
considera que esa interpretación es una injuria y asegura que la revuelta indígena tiene su explicación en las injusticias cometidas en Perú. Nosotros no podemos desde ningún momento aceptar ni la injuria, ni la calumnia, ni la infamia. Los opositores, a tono con el oficialismo peruano, interpretaron que la carta incita a la violencia y exigen al gobierno de Morales no inmiscuirse en asuntos internos de Perú. Previamente, la ministra de Justicia, Selima Torrico, había culpado al gobierno de Alan García por los hechos sangrientos de Bagua. Sobre esta controversia, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, atribuyó hoy la responsabilidad al gobierno de Venezuela de los problemas de violencia que se han generado en los últimos días en Perú. Es el modus operandi que usa Hugo Chávez, el tirano caribeño, para desestabilizar a los países de los cuales no se ha apropiado. Ahí están, digamos, todas las caras de la moneda, expresidente Alejandro Toledo. Frente al tema concreto de este debate, que es un debate muy delicado, lo dijo públicamente el presidente Alan García, no dio nombres propios concretos, porque suponemos que pues, eso implica una situación compleja en las relaciones internacionales. ¿Piensa usted reunirse con él para hablar exactamente de este tema, para ver él qué le puede decir a usted en privado?